Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad, hermanos y hermanas. Estamos nosotros desde el Príncipe de Paz de la Iglesia Metodista Unida en Del Río, Texas. La iglesia está ubicada en 404 West Chapoy. West, hay East y hay West Chapoy. Y todos los días tratamos de dar un mensaje de edificación que les ayude a ustedes a superarse, a salir adelante, a no quedarse en los conflictos, en las dificultades, sino mirar siempre las cosas positivas, buenas, llenas de gracia de la vida. Hoy estoy con mi hermana Denise, con mi hermana Sandra y mi hermana Marta. Y Eugenia está ayudándonos a grabar el video y monitoreando para que todo salga bonito. Hoy vamos a hablar de 3 temas. Uno es, ¿qué está pasando en esta vida? ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo? ¿Y qué es lo que deben saber los cristianos? ¿Qué es lo que debe saber un cristiano de lo que está pasando en este momento? Segundo, ¿qué respuesta o qué debe hacer la iglesia? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y no todos pertenecen a la iglesia, entonces, ¿cuál es el trabajo, la labor o la misión que la iglesia tiene en este tiempo? Y tercero, tú como persona, o yo como persona, ¿qué puedo aportar para mejorar esta situación, para salir de esta crisis o para que las preocupaciones se vayan? ¿Y qué es el trabajo fructífero que tenemos que hacer? Entonces yo invito a las hermanas que nos animemos a hablar sobre estos 3 temas. Entonces yo creo que primero vamos a tratar del primero, lo que los cristianos deben saber sobre lo que está pasando, sobre lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que lo del coronavirus, me imagino, ¿qué está pasando en este momento en el mundo? ¿Qué estará pasando en el mundo? ¿Cómo podemos interpretarlo? Yo lo que quiero comentar, ¿verdad? Y vamos a platicar, bueno, de lo que yo traigo para aportar en esta mañana. Un gran saludo a todos, Dios me los bendiga, espero se encuentren muy bien y que todo lo que hablemos sea de edificación para su vida. Así es. Dios me los bendiga abundantemente en este día y tengan éxito en todo lo que emprendan. Lo que yo quería comentar es, los cristianos debemos de comprender que tenemos que estar informados. Porque hay una mala interpretación de ser cristiano, que se quieren meter en una burbuja o en una esfera de cristal y no saber nada. Dicen que al año de ser uno cristiano ya no tiene amigos del mundo, se metió ya en la burbuja y ya no se relaciona. Eso no debe de ser, eso es incorrecto. Yo creo que al principio Dios nos protege y nos aparta para que aprendamos, porque hay unos que no están bastante maduros para estar allí, pero yo creo que Dios te pone en una posición donde des testimonio, pero te protege para que estudies. Quizás no se me entendió bien, pero lo que quiero decir es estar informados, no que andemos en el mundo. No. Sí, en esa parte salimos. Estar informados. La parte que quiero hablar es que hay un peligro. Y la información no es ver noticias. No, porque las noticias desinforman. La los noticieros. información viene y uno tiene que tener también ese discernimiento para saber cuál es la realidad y cuál es lo que lo hacen enorme, que no es verdad. Bueno, hay un peligro latente de una tercera guerra mundial en esta época. La gente no quiere saber de eso. Los cristianos a veces quieren decir, todo está en paz, porque yo estoy en paz, todo está en paz. No es cierto, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es que estamos viendo que hubo incendios grandísimos en Australia, en donde murieron 480 millones de animales. También vimos en el Amazonas, también hubo incendios grandes. Hemos visto terremotos, que son verdad, eso no es mentira. Hemos visto grandes cosas terribles en el mundo. La más grande ahorita, que tiene a todos absortos, es la pandemia, ¿verdad?
¿Y qué sucede? Están llenos de terror, llenos de miedo, ¿verdad? De confusión. Así es. Pero sabemos nosotros que entonces tenemos que estar informados. La gente no se quiere informar. Muchas personas a mí me han dicho, no, yo ni veo noticias, yo ni veo nada, yo ni quiero saber de nada, no me hable a mí de cosas tristes. Sí. ¿Pero cómo? Es la realidad. Es la realidad que estás viviendo. Ahora, ¿por qué tenemos que saber la realidad? Porque en Isaías 24, Isaías 24, ahí nos dice, en Isaías 24, 6, comenzando, habla acerca de por esta causa, ¿por cuál? Por la desobediencia, porque viene el juicio sobre la tierra. La gente no quiere hablar del juicio, no le conviene. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ahí está. Con la pandemia, ¿qué sucede? Se están disminuyendo los hombres. Con los incendios, ¿qué sucede? Están disminuyendo los animales. Y también la gente, y las plantas, la vegetación, sí, que es esencial para que el hombre sobreviva, ¿verdad? Sí. Entonces también vemos inundaciones, ¿verdad? Y también vemos hambrunas. La gente no quiere hablar del hambre porque aquí estamos llenos de comida. Estamos repletos. Yo quiero empezar con Romanos 8:35, sobre eso. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque por cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Amén. Yo nomás digo que, pues, como dice la hermana, sí, de estar a tanto qué pasa, pues ya sabemos que el mundo tiene un ciclo y que diariamente, pues, pasan muchas cosas, ¿verdad? De que no nos damos cuenta que están pasando como tormentas de arena que perjudican. En otros lugares, pues, la Amazona todo el tiempo se está quemando. Mucha gente lo ignora, pero es una causa de todo el año, ¿verdad? Y todos los animalitos, pues, haz de cuenta, pues, sí los necesitamos, pero pues no nos importan a la mayoría de la gente, igual como no le importa el mundo. O sea, también hay que mirar las noticias, pero no enfocarse en ellas, porque la mayoría de la noticia, pues, es mentira, ¿verdad? La noticia en la televisión es como una tribulación preparada para sembrar miedo en la persona, para que se paniquee y deje se llena de pánico. Se llena de pánico y es una razón y motivo para que Satanás nos separe de la obra de Cristo, ¿verdad? Del Espíritu Santo, del amor, del camino, o sea, todo, o sea, las noticias yo lo miro como una semilla que ponen en la gente para que se distancie, se separe de la verdad, ¿verdad? No sé. Es cierto. Ayer vi en las noticias, o yo creo que fue en el Facebook, que una viejita estaba llorando y la enfermera así toda equipada, no las deben de tocar, pero la abrazó y pues tenemos que, dice en Pedro, nos tenemos que abrazar, el abrazo, ¿verdad?
bendito. Tenemos y que un seguir la beso palabra. bendito, ¿verdad? Y yo le puse en el comento, Dios nos quiere juntos, abrazándonos, besándonos, compartiendo nuestros gérmenes para sobrevivir, ¿verdad? Porque así solos no podemos vivir. Una vez el pastor puso en la pantalla un científico de Japón que hizo un estudio y estaba hablando de las plantas y del agua, y que cuando uno condena la agua o la planta, dando maldición, se disminuye y se ve hasta negro, se deshace la célula, ¿verdad? Entonces yo también de joven había visto un estudio donde ponen un changuito bebito con una garrita suavecita y la cara de un mono, y el otro no le pusieron nada, y el que tenía lo falso sobrevivió a comparar el que tenía nada, ¿verdad? Pero ahora queríamos hablar de lo que los cristianos deben saber sobre los tiempos en que vivimos. Entonces, a los cristianos hay que no involucrarnos con el mundo y confundirnos. No estar viendo las nuevas y de repente te resbalas y ya estás hablando y pensando como el mundo, ¿verdad? Entonces, debes de estar viendo las nuevas y hablando para atrás a las nuevas y diciendo, pero en mi casa no, o bendiciendo y haciendo oración por personas. No estar enojada y peleándote con tu prójimo aquí, tu esposo o la familia, o con el televisión, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado qué sale de nuestra boca. Podemos oír las nuevas brevemente, toda la que sale en una hora como en 5 minutos, ¿verdad? Nos pueden dar puntos, ¿verdad? Y yo no vi las nuevas por 5 años. Yo estaba adicta a las nuevas y me peleaba con mi familia y les decía que se callaran, y me enojaba mucho, así como cuando uno ve la novela, ¿verdad? Y si se me pasaba, pues la veía a las 3 de la mañana porque todos estaban dormidos y yo podía ver las nuevas sola y así nadie me estorbaba. Y ahora no vi las nuevas por 5 años y ahora comencé a verlas, ¿verdad? Y yo les digo the bad news, las nuevas malas, les digo, las nuevas malas. Y yo tengo también unos versos, pero después los comparto para que sigamos con la respuesta de la iglesia. Vamos todavía en este punto porque tengo el Mateo 16. Así, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús y le pidieron que le mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, o sea, tiene bonito, está esplendoroso. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles en el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Esto es lo que estamos hablando, de que tenemos que estar informados, pero como cristianos tenemos que agregarle ese valor que significa que nosotros no solamente leemos la parte natural, social, económica, política, religiosa, científica que está pasando, sino que inmediatamente tenemos que saber que hay un mensaje divino. Amén. Sí. Y luego dice, la generación mala y adúltera. ¿Qué es adúltera aquí? Adulterio puede ser para los casados, pero también es el que adultera la verdad. Entonces altera, por ejemplo, un licor adulterado quiere decir que no es el original, el genuino. Demanda señal, pero señal no se le dará sino señal del profeta Jonás, y dejándole se fue. Y hay otras versiones en las cuales él dice que como el hijo del hombre que dura 3 días en el sepulcro también. Entonces, ¿qué los cristianos deben saber? Sí. Con respecto a esto. Lo que quiero explicar es, mire, yo no tengo televisión en mi cuarto, yo no veo noticias, pero sé todo. Correcto. Si hay otra manera de informarse. Hay muchas maneras. Ahora, ¿qué es lo que le debemos de aconsejar a los cristianos? Que sepan la verdad, pero que no sean atemorizados por esas noticias, sino que por eso estamos bien
parado sobre la roca que es Cristo, como es lo que estaba leyendo Estabas ella, leyendo muy que bien. ni tribulación nos separará del amor Así de es. Cristo. Eso es lo primero. Ahora, cuando te sientes débil y sabes que las nuevas malas, como dice la hermana, te hacen daño, pues no las veas. Yeah. Sí. O sea, usar la prudencia, usar el discernimiento, Discernimiento. pero para eso pues se necesita, como dijimos, saber la palabra, La sobriedad. Me gusta La mucho sobriedad. Gálatas. la templanza. Ajá. En Gálatas 5 comienza con no seas deceived, don't be deceived. No seas engañado, ¿verdad? Dice, yo creo así, dice en Gálatas 6. Y luego el siguiente verso, yo creo que es Gálatas 6:9. Dice, no te canses de hacer lo bueno, no te pares de trabajar, no te desmayes, ¿verdad? Sigue haciendo la obra de Dios. Y en veces nos enfocamos tanto en, se va a acabar el mundo, y nos ponemos tan, pues fascinados, o nos metemos en eso que no trabajamos, no estamos bendiciendo. ¿Cómo vamos a nosotros a demostrarle a Dios que tenemos fe? Sí. ¿Cómo? ¿O cómo vamos a demostrarnos a nosotros mismos que tenemos fe? ¿O cómo le vamos a demostrar a la congregación o al mundo que tenemos fe? No entrar en pánico, no salir corriendo, ¿no? Sino al contrario, aguantar. Sí. ¿Para Ahora, qué quieres la fe cuando todo te va bien? claro. Sí. Ahora, esto debemos de esto tener es un, cuando todo va esto es bien. un criterio. A mí me encanta la política, no politiquería ni demócrata ni eso, sino porque política es organización, cómo se organiza la gente, cómo se organiza un pueblo, porque polis viene de ciudad, cómo la gente estaba en el campo, era el pagano era campo, campesino, o sea, la palabra pagano es campesino, y la palabra polis es ciudad, entonces tuvieron que crear un sistema de polis para que vivieran, no es lo mismo vivir en una ciudad que en el campo, entonces crearon los gobernantes políticos, para que dirigieran la ciudad. En el campo uno puede ir a tomar agua al río, aquí tiene que pagar uno agua. Y así, hay muchas cosas. Ahora, el criterio es mío, personal, que yo le digo, ¿qué debe hacer un cristiano? Es, si nosotros antes del coronavirus, si nosotros, como la hermana decía, que hubo incendio en tal parte, que hubo asesinatos en esto, que hubo violencia, la economía y la política antes del coronavirus era un desastre. Los políticos estaban un 2% de credibilidad, un 2%. Y apenas llegó el coronavirus, ellos se apoderaron de decir, nosotros vamos a solucionar esto. ¿Por qué los políticos se apoderan de esta situación como queriendo que ellos van a resolverlo? ¿Y qué fue lo que hicieron? Confinar a la gente, apresarlos en las casas, ponerles un tapaboca y distancia. Porque en el mundo hay el espíritu de control. Claro, es claro. Y ellos se les metió el espíritu de Entonces yo personalmente no le creo ni una tilde ¿Y qué es lo que a piensa los usted políticos. sobre como estaba Ya lo va a leyendo? entrevistar. Estaba leyendo yo en Mateo, ¿verdad? Sí. Bueno, te lo leo. Pero como hay mucha gente que controversia de que yo pienso que todo esto lo habla en la Biblia sobre la pandemia y todo esto, ¿verdad? Sobre las pestes y todo lo que vamos a pasar. Pero dicen, como yo digo, pues si tenemos todos obediencia, no pasa esto, pero dice, pero el mundo tiene sus propios ciclos, ¿verdad? O sea, Vacas gordas, vacas flacas. Yo pienso que la obediencia, que Dios, obedeciendo, pues no va a hacer que sucedan todas esas cosas. Ujú. Pero hay la gente que piensa que son cristianos que dicen, no, pero tienen que pasar, el mundo tiene que pasar por sus... Sí va a pasar. Sí. La obediencia ahora ya no tiene nada que ver con esto. La obediencia es para tu salvación. La obediencia ya no es para cambiar los tiempos. No, porque Porque ya se están estamos dando en el mismo tiempo postrero. En Lucas 12:56 dice, hipócritas, sabéis examinar el aspecto Sí. de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examinás este tiempo presente? ¿Sí ve? Entonces, para dar el paso a mis hermanas, mi criterio frente a esto es que quienes están beneficiándose del coronavirus, los políticos. El presidente de Colombia estaba como en un 3 o 4% de credibilidad y ahorita subió al 86%. Hasta las personas que eran contrarias a él ahora están felices. Los alcaldes y los gobernadores están gozando
de credibilidad, porque confinaron a la gente y todos lo tienen como salvador. El cristiano no puede pensar así. El cristiano tiene que darse cuenta qué hay debajo de eso y, como dice la hermana, confiar en Dios. Porque aunque no podamos cambiar el tiempo porque ya está ahí, sí podemos nosotros actuar de una manera positiva en favor nuestro. En la ¿verdad? forma correcta En que la Dios forma quiere, correcta, que que estemos es confiados confiar en Él Yo creo que y es pensar que nada puede sucedernos a nosotros que confiamos en Él. Y si nos sucede, pues pasó. Pues más rápido llegamos al cielo, en Él. Amén. que es lo que queremos, la vida eterna. Yo creo que sí queremos la vida eterna, pero queremos también salvar almas. Esta es la oportunidad Claro, de que los cristianos ahorita deben de tratar de salvar más almas. claro. Y yo tengo también un verso del capítulo 16 de Mateo y dice, varios versos dice, el 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién diceis que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando nosotros reconozcamos a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente y le demos la honra, entonces Él nos da a nosotros una responsabilidad. Entonces, en este tiempo tenemos los cristianos una responsabilidad. Dar testimonio, ¿no? Y luego el 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, tienes que orar en espíritu y verdad para que Dios te revele lo que debes estar haciendo en estos tiempos, cómo debes de trabajar, cómo debes de hablar, cómo debes de tratar de salvar esas almas. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres la iglesia y debes estar en la roca de Jesucristo, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Todos de nosotros tenemos las llaves del reino. No nomás Pedro. Si tú estás edificado en Jesús, entonces ya eres la iglesia. Entonces allí en el Nuevo Testamento se convirtió a, aquí están los priests, ¿verdad? Los sacerdotes, y ellos van a hacer el sacrificio por ti. Pero ahora tú eres el sacerdote y tú tienes que sacrificar tu carne y a ser obediente en el espíritu, caminar en el espíritu, ¿verdad? Otra de las cosas que vienen a mi mente ahorita es, por ejemplo, si ves todo lo que está sucediendo y entonces te dice el sistema, como estaba hablando usted, te dice el sistema, te tienes que estar metido en tu casa y si sales tienes que taparte la boca y no puedes estar unido. Sí. En el mismo mundo se dice la unión hace la fuerza. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Estaban todos unánimes. Unánimes es unidos. Sí. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién es el que viene a separar? El enemigo. Entonces, el sistema está gobernado por el enemigo. Sabemos muy bien que es el gobernante del mundo. Sí. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a seguir eso? Y le voy a decir, ¿por qué? Porque no queremos la persecución. Claro. La gente no quiere la persecución, nomás quiere todo suavecito. ¿Por qué cierran todos los pastores las iglesias? Así es. Aunque me los eche de enemigo. No, ellos están conscientes. Bueno, ¿por qué las cierran? Porque no quieren ser perseguidos. Yo había puesto en el Facebook, había puesto un video sobre la Declaration of Independence. Declaración de Independencia. Que en ningún lugar ahí dice, porque está hecho para la gente, no para el gobierno. O sea que nosotros, como dice la hermana Marta, si tuviéramos una unidad, trabajar a la Declaration of Independence, porque esa está hecha para nosotros, tenemos tantos derechos aquí, o sea que no los usamos, ¿por qué? Porque cada quien quiere hacer lo que le da la gana, cada quien piensa en sí mismo, o sea, y no hay esa unidad.
O sea, y si vieran y leen nomás la Declaration of Independence, pues tenemos muchos rights. Las Derechos. Derechos, y las iglesias no se van ni de cerrar. Para Claro. nada, porque ahí no dice nada de eso. Sí, muy bien. O sea, Entonces, deben lo de que los continuar. cristianos deben saber sobre este tiempo, yo creo que ya quedamos Sí, claro. en esta parte, ¿verdad? Ajá, amén. Para mí, lo del coronavirus, saco algo positivo, que es volver a la higiene. A mí ya no me ha dado gripa, desde que empezó el coronavirus no me ha vuelto a dar gripa, porque Gloria a como Dios. Sí, a mí tampoco. están tapados Ya no tengo mis y ya no le estornudan a uno, a mí me estornudaban aquí, ve, en el oído, y me metían los virus y los microbios por aquí, y sin lavarse las manos y eso, entonces ya empezamos a vivir de una manera distinta. Eso hay que sacar una cosa positiva, que es recordar que tenemos que guardar la higiene. Tenemos que guardar distancia, tampoco andar, es bueno juntos pero no revueltos, como hemos dicho en otros videos. Entonces también hay algo bueno que se aprende a convivir, no con cosas que nos maten, sino cosas que nos edifican, que nos llevan a tener vida y vida en abundancia. Para esa parte a mí me gusta lo que ha pasado, ¿no? El punto Entonces el siguiente. segundo punto es respuesta de la iglesia a las turbulencias que estamos experimentando actualmente. Ya como iglesia, ya no es el cristiano observando lo que está pasando y reflexionando qué es lo que está pasando. Ahora como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Pues en Isaías 26:20, que fue el que primero agarraron los pastores, dice: ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas, escóndete por un breve de tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. O sea, eso fue la primera que dijeron, escondámonos. ¿Sí? Pero en Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, morador del polvo. Despertad y dad gritos de júbilo. ¿Ve? O sea que ya no solamente estés allí escondido, sino que sal de tu cuarto, porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará luz a los espíritus. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Pero yo creo que esto que cada día cambian y nos meten más en las casas, no. Porque aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Entonces quiere decir que el Señor sí está actuando. La iglesia tiene que esperar en el Señor, que Él está detrás de todo esto, es esperar. En Mateo, voy a decir solamente las citas que tenía. En Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa parte, o sea que sí tenemos que guardar silencio, sí tenemos que hacer ayunos, sí tenemos que hacer oración, así como nosotros nos reunimos aquí, poquitas personas todos los días, en oración, en alabanza, ponemos cánticos y alabamos al Señor. Y en 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. O sea que a pesar de la tribulación trae gloria. Lo que yo pienso, en mi opinión, Como iglesia, es que ahorita hay tierra fértil Ajá, para sembrar la semilla. qué bueno. Por ese motivo que están los que están sufriendo, los que sufren de enfermedad, los que sufren de que no tienen las cosas materiales, el alimento, lo que sea. Es tierra fértil. Pero también hay una parte en donde dice la palabra de Dios que los que sí van a recibirlo, pues lo reciben. Y los que no, aunque pasen por lo que pasen, no lo van a recibir. No lo reciben. A otra cosa, nosotros como iglesia tenemos que seguir trabajando. Ahora, lo que hacemos aquí y lo que hagamos en donde quiera, Dios no puede ser engañado. Él mira el corazón. ¿Con qué intención lo estás haciendo? Yes. ¿Qué actitud tienes cuando lo estás haciendo? Eso no puede pasar desapercibido para Dios. Entonces, si yo lo estoy haciendo para lucirme, pues no tiene valor. No tiene valor. Pero Sentido. si lo estás haciendo con una actitud de adoración a Dios, si lo estás haciendo con una actitud de amor, sino una actitud de amor al prójimo, es maravilloso. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, la gente, los cristianos, las iglesias no quieren oír de juicio. Si el juicio está, porque no podemos nosotros decir si está el juicio o no está el juicio. Sí, no sabemos. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo correcto, ¿por qué temerle al juicio? Así es.
¿Quiénes son los que tienen temor del juicio? Los que Los están que han haciendo lo faltado, malo, ¿no? claro. Es como cuando vas a la corte, si tú sabes que eres culpable, tienes un temor terrible, pero si tú sabes que no eres, no tienes temor, y aunque te hagan culpable, tú sabes que no eras culpable. Así es el juicio del Señor. Si el juicio está derramado sobre la tierra, ¿qué temor tenemos los que verdaderamente creemos en Él? Voy a leer en Juan 27 y 28. A ver. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni Muy tenga bien. miedo. Muy bien. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros si me amarais. Os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os le he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. O sea, ahí tiene un muy fuerte, directo mensaje que si no lo amamos, si no nos amamos al prójimo, si no nos mantenemos firmes en él, pues ¿qué esperamos? O sea, y todo eso tiene que ver mucho con la obediencia y la palabra. O sea, Dios es lo máximo, es lo que debemos concentrarnos. Y sí, pues el mundo lo tenemos que enfrentar, ¿verdad? Pero ¿qué más que ser salvos y no pasar por todas esas sufrimientos, ¿verdad? Porque la cosa más primordial, o sea, es la palabra, es la verdad, es Dios, o sea, allí la encontramos todo y en eso debemos de concentrarnos para no estar en ese sufrimiento, no estar pasando hambres, porque aquí nos enseña todo, hasta cómo ayunar, como dice el pastor, para no sufrir de hambres, porque cuando estás ya con el camino de Dios y el Espíritu Santo, Dios es el que te da todo, mientras lo ames, o sea, no sufres. O sea, no sé ni cómo explicarlo, pero... No, sí está bien. Mire, entonces yo creo, Sí, vamos a ver... el favor de Dios, sí. Yo creo que, mire, entonces lo que vamos a ver qué dice la hermana Denise o qué vamos... Pero vamos a concluir, una conclusión pequeñita. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Lo que siempre ha hecho. Amen. Predicar la palabra, anunciar el evangelio, seguirlo haciendo. Por ejemplo, ayer hubo sacramentos, el sacramento del bautismo. Gloria a Dios. Y nosotros tocaba bautizar, pues lo hicimos, bautizamos. Hubo bautismos ayer. Esta tarde hay estudio bíblico, pues se hace el estudio bíblico. Amén. O sea, no podemos pararnos en las pruebas y la iglesia sigue caminando, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Para predicar, imagínense. Mucha gente cree que es salva nomás con simplemente venir el domingo a la iglesia, luego ya sigue con las cosas. Haciendo lo que quiere. La iglesia Lo que le da la sigue lo mismo, no puede pararse, ¿verdad? Yo creo que estamos de acuerdo con debiera eso. ser así, ¿verdad? Sí. Debiera ser así. Porque nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Amén. Amen. Y Yo he por eso- aprendido que no puedo cambiar todo yo porque yo no soy el Espíritu Santo. Y leyendo la Biblia he aprendido que yo tengo que ser valiente y hablar la palabra y luego es todo. Y dejar que el Espíritu Santo ministre. Haga la obra. Yo trato de ministrar y yo no soy el Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu Santo le ministra, le da... Redarguye el corazón. Ya, el Espíritu Santo consuela y limpia y convict, ¿verdad? Convicte. Convence Juan de pecado. dice, Juan Sí. 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, eso enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ajá. Y también me gusta, bueno, voy a leer estos de una vez porque pues dice mucho lo que estamos hablando, ¿verdad? Y se respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y Vendremos a él. vendremos a él y haremos haremos morada. morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Ujú. La palabra que habéis oído no es mía, sino Amén, del amén. Padre
que me envió. Así Amén, es. gloria a Dios. Oh, he dicho esas Glorifícate, cosas Señor. estando con Amén, nosotros. sí, Señor. Claro, eso es bonito. Glorifícate, Señor. Entonces queda claro, por ejemplo, el domingo cuando estamos aquí, el hermano, recuerda, el hermano Arthur, llegó, alzó la mano y dice, quedé sano del cáncer. O sea que Dios sigue sanando y nosotros seguimos orando por sanación. Amén, gloria a Entonces, Dios, vamos a parar. aleluya. Los niños, estamos ahorita orando por la niña Sofía, que es de Guatemala. Estamos pidiéndole al Señor para que salga adelante. Pero oramos por el niño de Cindy, salió todo bien. Por el niño de otra hermana también. Oramos por Julieta, una hija de una sobrina mía que recién nacidita la querían dejar porque que es sospechosa y que no sé qué tanto, ¿verdad? Gloria a Dios, está en casa, feliz, sana completamente. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante. Así es, seguir adelante. También 2 personas que fueron intervenidas quirúrgicamente Ajá, de la sí. iglesia salieron ya bien. Entonces, Amén. ve, Dios sigue actuando de la misma manera. Está haciendo estos días que la fe crezca más en las personas, pero el problema es sostener esa fe, ¿verdad? Confiar en Dios. Ese va a ser Así el es. problema en las personas. Entonces que la sí. gente sigue evangelizando, la iglesia debe seguir evangelizando, debe seguir adorando y alabando a Dios, debe seguir enseñando, instruyendo y debe seguir siendo social, es decir, ayuda social, Amén. al darle a los pobres, beneficio A a los las personas que están necesitados. sufriendo. Entonces eso lo estamos haciendo nosotros como Amén. iglesia, no nos hemos parado, ¿verdad? No hemos Todavía parado para nada. hay, Sí. como Al contrario, le echamos más ganas, ¿verdad? Así como es. dijo ahorita Sandra, dijo, hacemos oración, pero como quiera una gente, ¿cómo dijiste Sandra? Que una gente no cree o no tiene fe, Ok. todavía se... Porque como si la persona no está pura y está todavía en pecado, no puedes intervenir por esa otra persona. O sea, y eso es muy delicado. Y también igual como cuando, ya lo había dicho anteriormente, que cuando un padre o una abuela o cualquier persona está pidiendo por un hijo, o sea, tienes que ver, cuando haces una oración, pues tiene mucho que ver la oración en esto también. Cuando haces una oración, tienes que rendirte, o sea, si tienes algún pecado, que hiciste algo mal, robaste o hiciste una maldición, pensaste mal, obraste mal, o sea, no simplemente ir a fornicar o cosas así, ¿verdad? Porque no es un Otra problema de... ¿Cómo? Es que eso se te entiende como que ir a fornicar no es pecado, pero sí es. Sí es, pero muchas personas Acláralo así. sí es, pero muchas personas piensan que al pensar algo mal de una persona No es pecado. no es Sí, pecado. sí es pecado. También es pecado, son muchos. O mirar a alguien, Hay o una sea, lista larga. Sí, sí es pecado. o, Amén. o humillar a alguien, o sea, cositas así. Al momento de orar y rendirte, tienes que arrepentirte de tus pecados, quedar limpia en arrepentimiento para poder orar. Y No mucha nomás gente- como yo no puedo orar por no, mi hija si yo ajá. te dije Mucha algo. gente hace esa oración, pero luego no cree que es limpia, que no reciben La que- gracia, el la perdón. bendición. Ajá, no reciben el perdón, no reciben que la sangre de Cristo, ya somos redimidos del pecado por la sangre de Cristo, y por eso regresan, porque no tienen esa fe que ya son limpios con una oración tan simple, ¿verdad? Y aunque sea emocionante, en veces regresan. Sí, pero ¿verdad? por eso la mayoría de las mamás o cualquier persona que está orando por su nieto, hijo o lo que sea, dicen, ay, que mi hijo, ¿por qué sigue así? O sea, es que hay unos detallitos que no te ves tú, que estás fallando, que no pueden ser mayores, pero son mínimos. Digo, ay, pues no, ¿verdad? Pero de que tú estás fallando, entonces, ¿cómo quieres que Dios, que confiar, tener esa confianza que Dios te ayude si tú no estás trabajando en ti misma? Pero el primero? hijo no cambia por el testimonio, ya hemos hablado de eso. Testimonio de las personas, testimonio de la mamá, testimonio del papá, el testimonio de las personas que lo rodean. Si dicen, me están diciendo que me porte bien y ellos se portan mal, pues ¿cómo? Sí. ¿Verdad? Sí, el testimonio es muy También, importante. cuando oramos, Testimonio y Dios oye martirio. nuestra oración y comienza a trabajar en eso,
pero nosotros a veces no vemos qué está haciendo Dios y cómo lo está haciendo, ¿verdad? Amén, también. Y quería terminar de leer lo que había leído y el 19, capítulo 16, verso 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atarás en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatarás en la tierra será desatarado en los cielos. Entonces siempre voy para atrás a Proverbios 18 que dice, el poder está en tu lengua. Entonces, si nosotros como líderes o personas de fe que ya estamos confiados, que ya creemos que Él es el Hijo del Dios viviente, estamos asegurados con confianza, y vemos a alguien más perder la fe o vienen aquí y hacen oración y luego los vemos en el mundo, tenemos responsabilidad de ir a ese miembro de la congregación a visitarlos, hablar con ellos, mandarles mensajes, acercarte a ellos porque son del cuerpo de Cristo. Entonces, en estos tiempos que estamos teniendo la pandemia y hay mucho control del televisión, viene el control de ver el televisión y ver las nuevas malas, entonces nosotros que estamos aquí, otros líderes en la iglesia, pueden estar viendo eso y no ser afectados porque se siembran en la piedra, ¿verdad? Aquí están parados en la piedra, pero hay otros que no y les afecta y dicen cosas que no deben de decir. Y si nosotros no decimos nada y estamos oyéndolos diciendo así, entonces se va a ir la gente, ¿verdad? Y en el 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, nosotros somos responsables por decir, vi esto en la hermana Sonso, ayúdame a hacer oración, vamos a orar por ella. Vamos a hacer un día de 2 días o 3 días, lo que sea, de ayuno, pero con propósito. Corrección fraterna, eso es corrección fraterna. Debemos corregirnos unos a otros y perdonarnos unos a otros y confesar los pecados también públicamente unos a otros. Muy bien. Y en veces no hacen pecados grandes, pero están como, ay, estoy tan enferma. Mis alergias, pues no son mis alergias, ese es del diablo. Todo el mundo ¿Por qué la recibe? Entonces hay que corregir esas palabritas porque ellos no saben, no cogen la autoridad que les dio Dios. Que no se haga fácil el hablar cualquier cosa, como por ejemplo, es que por esto, es que por lo otro, porque el enemigo está escuchando. El enemigo no puede entrar en tu mente, pero puede oír lo que hablas. Ahora, otros aprovechan para decir que el momento de la pandemia es que ya viene Jesucristo. Pues y entonces, que ya está, que eso es la señal de que ya va a aparecer en el cielo. No sabemos. Va a venir tempestades, va a venir trueno, va a venir guerra, va a venir muchas cosas. Capítulo 24 de Mateo. Entonces, en conclusión, esta segunda partecita que estamos hablando, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia tiene que seguir haciendo su labor misionera, evangelizando, enseñando, adorando a Dios y ayudando a la gente. Yo me pongo el tapabocas por higiene. Yo no me pongo el tapabocas para que no me dé el coronavirus. Yo me pongo el tapabocas para que la gente no me sienta el mal olor en mi boca porque no me cepillé cuando salí a la calle. Entonces por eso me pongo el tapabocas. Es una prenda de vestir. ¿Por qué me pongo esta camisa? Porque no puedo salir desnudo a la calle. Entonces yo lo tomo es como una prenda de vestir. Entonces ahora me pongo el tapabocas como una prenda de vestir. Y guardo la distancia. Ya aquí ya la teníamos en Estados Unidos. El tapabocas ya no están imponiendo a la según chip. Ya no. Sí, entonces yo no guardo la distancia a la persona, pues simplemente porque aquí en Estados Unidos tenemos que guardar distancia, claro. Aquí en Estados Unidos dicen que uno no puede mirar a una persona por 3 segundos a los ojos, que porque lo pueden demandar por violación.
Entonces ya nosotros estamos entrenados los hombres a que no podemos ni tocar a una mujer o a un hombre menos, porque como también se puede violar a la humanidad del otro en la distancia. Entonces, qué mejor que vivirlo, pero no paniqueados, no asustados, como dice la hermana, ¿cómo es? No en pánico, no en pánico, sino, porque ya que aquí es para atrás y para adelante y aquí es paniqueados. Entonces, no somos así, lo hacemos como una prenda normal de vestir. O sea, yo pues lo pongo porque es la prenda normal para guardar la higiene, para guardar el respeto al otro, mantengo la distancia y así. O sea, ojalá lleguen costumbres nuevas en esta vida que no estábamos haciendo nada beneficioso para nuestra vida, pero la iglesia tiene que seguir evangelizando. Amén. Ahora, ya dijimos, ¿qué tiene que hacer el cristiano en el mundo? Observar, informarse, ¿qué es lo que está pasando? Guardar silencio, pero también reflexionar, esa es la primera. Segunda, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Trabajar. Ahora, personalmente, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno. Yo les tengo esto. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer personalmente? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Amén, gloria a Dios. Dice en Salmos 46:10. Y siempre lo he dicho, cuando una persona está preocupada, mire, cuando una persona hace una cosa mala, inmediatamente hace otra mala para tapar esa mala que hizo, pensando que lo va a arreglar. ¿Sí? Entonces se equivoca. Entonces yo tengo siempre en mi mente que hay que hacer lo que hizo Elías, lo que hizo David y lo que hizo Jesús. En los momentos de tribulación, en los momentos de crisis, guardarse, dormir, mantenerse tranquilo y en paz, como decían las hermanas ahorita. Entonces, por ejemplo, Elías en Primera de Reyes 9:5-8, y echándose debajo del enebro se quedó dormido y lo estaban persiguiendo para matar. A ti te está persiguiendo el coronavirus y entonces, en vez de salir corriendo por allá y esconderse y eso, o hacer eso, manténgate quieto, que nada te va a pasar. David en 1 Samuel 22 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán y cuantos sus hermanos y toda la casa de su padre le pusieron, vinieron allí a él. Y en 2 Samuel 24:3 dice que cuando entró Saúl a hacer sus necesidades, sí. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. O sea que en los momentos de persecución de David también se quedó quieto. Y Jesús, en Marcos 4:37 dice, pronto se desató una tormenta feroz. Y Jesús, No fue cualquier tormenta. Fue una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, lo mismo que está pasando en este momento, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada sobre un cabezal, sobre un almohadón, sobre algo estaba, en paz, tranquilamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Quieto, Ricardo, tranquilo, no te muevas. ¿Para dónde te vas? ¿Para otra galaxia? ¿Te vas para otro lugar? ahí está el Señor. Estamos aquí trabajando en la obra de Dios, quieticos. Gloria a Dios, siento la presencia. Sin despavimento. Eso es como lo que digo yo, pero las hermanas, vamos a escuchar a mis hermanas. Sí, pues yo Sí, mi porque- opinión. Que nos tienen. Mi opinión mía, Personalmente, ¿no? personal. Sí, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo lo que recomiendo es perseverar. Perseverar. qué Perseverar, bueno. porque dice la palabra de Dios, dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Será salvo. Amén. Si yo no persevero, si yo digo, no, pues tiro la toalla, como dicen en el mundo, ¿verdad? Yo ya no quiero saber de andar hablándole la palabra a la gente porque se me va a pegar Sí. la pandemia, se me va a pegar eso, el COVID y el quién sabe qué. O no, porque ni caso hacen, o porque la gente no entiende. No, tengo que perseverar, tanto en mi propio beneficio como para los demás. Y eso es discernir, ¿no? Eso es discernimiento. La perseverancia es Pues como discernir. si estuviera, o sea, 7 días, yo pienso que Dios creó el mundo, que todavía está en ese descanso esperando que nosotros cambiemos, o sea, que nos entreguemos, que nos transformemos. No, Dios no está descansando. Dijo Jesús, Él trabaja hasta Yo hoy, yo sigo seguiré trabajando. trabajando. Los dos trabajan. Esa es otra vez y No podemos Él trabaja pararnos. todos los días y yo estoy trabajando en la obra de mi Señor, de mi Padre. Así nosotros tenemos que trabajar. Seamos flojos espirituales. Sí. Sí, pero La que flojera que espiritual te paciencia. trae la perdición de tu alma porque no estás cuidando con temor y temblor tu salvación tan grande.
pero tampoco estás ayudando a los demás, como decía la hermana Denise. Tenemos que ayudar a los demás a que vengan a los pies de Cristo. Sí, No es trabajo. fácil, no es fácil, No. pero Pero entonces ahorita hay oportunidad de una gran posible cosecha, ¿no? a través Pues no es fácil, pero se siente del muy poder del bonito Santo Amén. cuando se siente bien bonito cuando la persona, por lo menos estás hablando la palabra, pero le estás dando de comer ahí. O sea, se siente como quiera un gozo, un descanso, una paz cuando le siembras la semillita a esa persona. Pero Amén. muchas veces es fácil ir a hablar con gente congruente, pero ve con personas que en realidad no entienden nada. Sí. Y Se reía. persevera. Sí. No, pero es que sea no entiende. constante. Persevera. Ajá, ser constante. Ese es mi consejo personal. En mi este momento sentir de crisis, En este sí. momento de crisis. Que en nuestra este respuesta momento. personal a los tiempos que están sucediendo es Sí. perseverancia, constancia, y para eso se necesita discernir y ser Amén. sobrios, porque no tiene que uno estar asustadizo. Imagine predicando la palabra y todo asustadito. No, yo le pongo la mano allá, voy a orar por usted, pero vea, no, que vaya, se me prende. Me dijo un pastor de aquí, me dijo un día, porque dijo que los Baales, que quién sabe qué, que le dije yo, pero es más fuerte el que está en nosotros. Amén. No se cree, hermana, no se cree. ¿Cómo que no me voy a creer? Le dije, Pues pues claro. si yo leo la palabra y creo en Cristo. Claro. Pero así me contestó, pastor. Sí. Qué triste, ¿verdad? Sí, eso porque falta de discernimiento de lo que estamos hablando, de la sobriedad. Muy bien, entonces personalmente, ¿qué estamos haciendo en por ejemplo, Denise, ¿qué está haciendo personalmente? Yo la veo haciendo muchísimas cosas, no se ha detenido, está tranquila, claro, no es que somos irresponsables ni tentamos al Señor tu Dios, pero estamos haciendo la obra. ¿Verdad que sí, Sandra? Encontré Gálatas 6 y lo tuve en mi baño, en la puerta del baño cuando salgo del shower. Lo leí hace como 2 años y luego lo tengo allá en la cocina y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Amén. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, no desmayen en la obra de Dios, en hablar. Vino Jesucristo a predicar las buenas nuevas a los pobres. Y sí les dio de comer a miles, ¿verdad? Pero la meta era de darles las buenas nuevas, que Dios nos ama y que Él nos hace prosperar. Entonces, yo no puedo darle todo a todos, pero sí les puedo dar la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien, entonces, sí. Pues yo Sandra. mi deseo es estar constantemente en el amor de Cristo y crecer espiritualmente para poder obrar en lo que Él quiere, que pues lo que sea su voluntad para trabajar, y es mi meta en crecer y ir a hablar la palabra, ¿verdad? Para que todos estemos, pues yo soy muy amorosa, ¿verdad? Pero a veces que no siento sentimientos, pues digo, pues está bien, porque estoy aprendiendo también que cuando no siento sentimientos, que estoy en paz. Estaba confundida, pero ya me di cuenta que estoy en paz, y es cuando más puedo aprovechar de agarrar más entendimiento en la palabra y pedirle a Él y darle las gracias y pedirle que obre en mí, ¿verdad? Amén. Esa es mi meta, y es lo que estoy haciendo en estos tiempos. O sea, que el amor mueve montañas, la confianza que estando con Dios, pues hace uno lo que quiere, ¿verdad? Mientras, es que no sé explicarme. Que está permita, usted debe de Perdón. permitir que el Espíritu Santo sea el que obre en usted. Amén. No usted obrar. Y No, para, no, eso, o sea, y para eso se necesita no, o sea, mentor. Vea, yo Sí, estoy, sí. yo estoy tan
convencido de que todos necesitamos maestros espirituales. Hoy día lo llaman coach, hoy día lo llaman mentores, o lo llaman de otra manera, pero nosotros los llamamos maestros espirituales, maestros que nos guíen. Siempre se necesita, todos. Puede ser la persona bien alta, a un nivel altísimo de espiritualidad, necesita en la Biblia dice un que mentor. los ancianos le enseñan a las Claro. jóvenes. Amén, ¿verdad? así es. Y es la única manera de crecer. Bueno, entonces voy a sacar aquí tres conclusiones de lo que hemos hablado para las preguntas, pero las hermanas también van a aportar y luego les dejo que se despidan. Primera conclusión, ¿qué tiene que hacer un cristiano frente a lo que está pasando? Es informarse, saber, aunque sea para que le cuente usted a los nietos qué estaba pasando en el 2020, en el 2020. Imagínate si tú no sabes lo que está pasando, como decía la hermana, entonces, ¿qué vas a contar cuando llegues al 2050? No, oiga, hubo una pandemia terrible, mire que pasó esto y aquello. Ah, no me di cuenta. Porque hay gente que hace que pasen cosas. Hay gente que están un poquito más despiertos y dicen, ¿qué está pasando? Y otros dicen, ¿qué pasó? O sea, Ya se pasó. ya se pasó y ni se dieron cuenta. Entonces es eso, pero no creer a falsos espíritus como lo hablamos en estos días, sino que tenemos que saber qué señal está dando Dios. Porque esto de lo que está pasando, pues la gente lo sabe y las noticias lo informan. Pero ¿qué está detrás de eso? ¿Qué está enseñando Dios? ¿Cuál es el signo divino del cielo? Eso tenemos que nosotros como cristianos discernir, que es lo que estamos haciendo. El Primer punto. discernimiento. Luego, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Trabajar y trabajar en la obra de Dios, no parar. Evangelizar, predicar la palabra, enseñarla, adorar y alabar a Dios. Por eso el Príncipe de Paz siempre, todos los días está abierto para que la gente venga, alabe y bendiga al Señor. Y por último, personalmente, ¿qué tiene que hacer uno? Pues si uno entra al aposento, es para que el Señor lo premie a uno ya en público. O sea, personalmente cada uno de nosotros sabe que no puede renunciar a la obra de Dios y a la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay que escuchar a Dios antes que obedecerle a los hombres. Entonces, tener ese criterio, hermano, lo que estamos diciendo, que es el discernimiento, que es la constancia, la perseverancia, que es ser sobrios, estar despiertos. La sobriedad se necesita. Es que es increíble, increíble cómo la gente cuando hay una tempestad, cómo se ponen, ¿no? En vez de decir, bueno, confiemos en el Señor, vamos a ver qué pasa. Está sucediendo, dejemos que pase. Pero no que no somos capaces. Cualquier cosita nos espavienta. Por eso se llama, Ortega y Gasset escribió el libro La rebelión de las masas. Porque tú andas, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero tú no tienes criterio personal, no sabes pensar con tu cabeza, no le pides a Dios que te dé sabiduría para que sepas qué es lo que está pasando. O sea, tenemos una responsabilidad nosotros también a nivel personal, ¿no? Muy bien. Tomar la autoridad, saber qué es nuestra autoridad, qué es lo que nos dio, ¿verdad? Amén. Y tomar esa autoridad. Correcto. Bueno, muy bien. Yo por el día de hoy me despido y les deseo un feliz día. Las hermanas se tomen ahí las partes. Me voy a despedir con Romanos, porque me gustó, lo estuve leyendo y lo quiero leer. Dice, no os conforméis. Romanos 12, ¿verdad? Sí, Romanos 12, 1. disculpe. Dice, no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo que pues por la gracia que me has dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros son los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o lo que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud,
el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Os maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Oiga, increíble, increíble esto. Yo ya me había quitado el micrófono, vea, ya no iba a hablar más, pero Te aquí está el conmovió. no, está el programa. Todo el programa Todo el está ahí. programa. Claro, en Luego, el Romanos 12. Sufridos en la Romanos 12 tribulación. está todo el dice, programa, "Y lo que tenemos que hacer. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos. Eso hablamos, ¿no? Como Claro los que sí. humildes. ¿Se Claro. acuerdan que todo el tiempo digo, pues apliquen la humildad? Pero unánimes quiere decir unidos. Unidos, Sí, sí. unidos, o sea, que unidos. A una sola voz, como Dice, los cantos. unánimes El entre Espíritu vosotros, Santo. no altivos, sino asociándonos con los humildes. Romanos 12. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con Así todos es. los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito Ahí está, está. mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, Así es. pues haciendo esto es ascuas de Sobre- fuego amontonará sobre- sobre su cabeza. Ni seas vencido de lo malo, sino véncelo Amén. con el bien, el mal. Claro. Lávame, Es que lávame, Romanos 12, lávame. Romanos 12 está todo el Ámanos, programa. Haya coronavirus o no haya coronavirus, es el programa, nosotros no podemos cambiar. Si hay coronavirus, alabo al Señor. Si no hay coronavirus, alabo al Señor. O sea, no podemos cambiar. Nosotros no somos Amén. como, nosotros tenemos que ser como el sol. ¿Acaso el sol cambia? El sol sigue saliendo lo mismo. Y la tierra y la naturaleza. ¿Acaso porque hay coronavirus no va a llegar la nieve en diciembre? ¿No van a llegar las estaciones? La naturaleza se comporta normal. O sea, y así como la naturaleza tiene un proceso, así también nosotros espiritualmente es un proceso, nosotros levantarnos, agradecer, orar, o sea, estar constante alabando a Dios. transformación es diaria. O sea, es un pequeño ciclo, ¿verdad? Que se Sí. va haciendo durante el día, no nomás que ay, me voy a Sí, levantar y ya lo voy a había orar. dicho, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que ahorita lo está diciendo perfecto. Primero lo Sí. dijiste en tu lenguaje Sí, y ahora sí, ya ahorita lo lo está diciendo perfecto. Hay ciclos y cada vivir su ciclo, claro. Claro. O sea, de que Claro. no hay la perfecta manera de hacerlo es estando constante en el amor de Dios y confiar en Él. Y era lo que hablábamos anoche con las Y- personas que no conocían a Cristo. Era lo que estábamos hablando. Y mantenernos el Pero tiempo cuando positivo. ¿verdad? cuando nosotros, el positivismo no es precisamente positivismo. El positivismo de un cristiano es la fe, la la fe, Por eso. Amén. aferrarte Ya, sí. a lo que Dios te promete y que las promesas se cumplen. Entonces, lo que hablábamos con las personas es, cuando estás en Cristo, nada te debe de mover de la fe. Por eso es la roca Amén. inconmovible, ¿verdad? Porque Así no es, nos así debe es. de mover nada. Amén. Vengan vientos, dice, vengan vientos, vengan tormentas. ¿En qué estás edificado? ¿En la arena o en la En roca? tu roca, pie- la exacto. pie- Bueno, la roca. la otra cosa es lo que estaba hablando ella. Dice, sufridos en la tribulación. Ajá. Pero sufridos no es andar llorando, moqueando No. y haciendo aspavientos, no. Sufridos es aguantar. Aguanta. Aguanta. Dile a la aguanta. montaña. Sí. ve, brinca en el mar. Aguantar y y yo voy a decir, seguir adelante. pues aunque venga lo que venga. ¿Qué pasó con David cuando tumbó a Goliat? ¿A poco lo tumbó en su nombre? Lo tumbó en el nombre de Jehová de A los la fuerza de ejércitos. Dios. Así Y precisamente. hasta las personas que no conocen a Dios le enseñan a uno. Cuauhtémoc, no dicen el indígena de México que dice, no conocen a Cristo. O sea, yo no sé si él era cristiano ya. Claro que Pero no. dice, ¿acaso estoy en un lecho de rosas? ¿Verdad?
Pues también Jesús hablando, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero reconoced, yo he vencido al mundo. Entonces, para Amén. todo hay palabra. Vámonos. Cuando estaba chiquita, mi papá se levantaba a las 4 de la mañana y tenía radio, y tenía alarma, y se prendía el radio y comenzaba de los laboratorios Mayo, Sí. y luego comenzaba la rancherita del aire, donde está la llave, donde está quién sabe, y como cristianos debemos de saber nuestra autoridad y saber que tenemos las llaves. No se les olvide leer Mateos 16. La Tener la está en llave es palabra. importante, ¿no? Llaves, sí, y quiero leer de Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la unanimidad. tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy, yo en medio de ellos. Entonces, pónganse de acuerdo y no se les vayan a perder las llaves. La llave o la clave está en la palabra. Muy bien, entonces, a ver, privilegio para terminar. Yo creo que mi hermana Marta nos redondea la idea de hoy, nos hace y nos vamos. Y la hermana Una ora. oración. Amén. Bien, estuvimos hablando y comentando acerca de cómo debemos de comportarnos a través de todo lo que está sucediendo como cristianos y qué les podemos enviar de mensaje a aquellos que no conocen a Cristo. El mensaje es: vengan a Cristo, porque en Cristo tenemos la solución y la respuesta para todo. Y a través de Cristo recibimos el Espíritu Santo, el cual nos da la fuerza, el discernimiento, la palabra para poder seguir adelante. Como dijo la hermanita Denise, ¿verdad? La llave, la clave está en la palabra. Si no conoce la palabra, busque a alguien que le ayude a entender la palabra. Porque somos muy orgullosos. No queremos ser humildes para reconocer que no entendemos la palabra, y se pasan 40, 50 años y los creyentes siguen en la misma idea sin conocer verdaderamente lo que nos quiere decir el Señor en su palabra. Como decía la hermanita Sandra, estar leyendo la palabra, orando para que ese amor del Señor venga y llene nuestro corazón y poder compartir. ¿Por qué trabajamos y seguimos trabajando en la palabra, en enviar el mensaje de la palabra? Porque perseveramos, somos constantes para poder salir adelante. Hasta en el mundo, si tú estudias algo, si no perseveras, no logras alcanzar, llegar a la meta, llegar a alcanzar el título de la profesión que tú quieres. Mucho más en la palabra. Tenemos que perseverar, dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces es el mensaje, necesitamos perseverar, necesitamos seguir trabajando, necesitamos todo lo que hacíamos antes de la pandemia, lo debemos de seguir haciendo si estábamos haciéndolo bien. Y si no lo estábamos haciendo bien, pues recapacitemos, reflexionemos y hagámoslo bien ahora. Hay muchas formas para poder alcanzar a comprender que tenemos que entrar en el camino correcto. Amén. No quedarnos ahí con un pie salidito, porque entonces no vamos a llegar. Tenemos que enderezar nuestros pies, pero a través de reconocer ante Dios que solos no podemos. Les amamos mucho, les deseamos lo mejor. Esperamos que este mensaje haya llegado a su corazón y a su mente primeramente, para que caiga en su corazón y lo accionen en su diario vivir. Amen. Dios les bendiga y vamos a orar. Amen. Bendito Dios y Padre, venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo que te necesitamos, que somos necesitados de ti. Y a pesar de las circunstancias adversas que rodean el mundo, que es mundial, es global todo lo que está pasando, sabemos que si es global es porque eres tú, mi soberano Dios, el que tiene la soberanía sobre todas las cosas.
No hay más que mirar hacia ti, porque tú eres el que nos mantiene, Señor, en un lugar seguro. Dice tu palabra, los pondré en lugares altos. Amén. Y espaciosos. Dice, y serás cabeza y no cola. ¿Qué quiere decir esto? Señor. Que no iremos atrás, sino iremos adelante. Amén. Entonces, Padre amado, te agradecemos con todo nuestro corazón el privilegio y la oportunidad de poder llevar tu mensaje por todo el mundo, porque sabemos que esta tecnología usada para tu honra y tu gloria, tú no nos dejarás y no seremos avergonzados, sino que saldremos adelante, porque tú moras y habitas en nosotros, y no lo hacemos para vanagloria, sino para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Padre, toca los corazones ahí donde están. Que en este momento tomen un minuto y digan, Padre amado, reconozco que te necesito. Reconozco que sin ti no puedo. Reconozco que me caería, pero si tú me sostienes, Señor, y tú me levantas, permaneceré caminando en tu camino. Perseveraré hasta el fin para llegar a tu presencia en el reino de los cielos. Gracias, Padre amado, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.